Ok, como dice el título, vamos a ver ejercicios que están relacionados con polinomios Taylor de ciertas funciones y sus residuos, ¿no? Entonces, para eso hay que recordar varias definiciones que han estado trabajando con Luis esta última semana. Entonces, la primera definición es de polinomio de Taylor. Si f es una función tal que su enésima derivada existe siempre en un punto A, entonces definimos el polinomio de Taylor de grado n de f en A como, pues, esta suma. F en A más la derivada de f evaluada en a por x menos a, más, ahí me faltó un factor, la segunda derivada de f en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, y así hasta la enésima derivada de f evaluada en a sobre n factorial por x menos a la n. Y lo pueden simplificar como esta suma de acá, ¿no? Vale, esa es la definición del polinomio de Taylor, ya lo he estado manejando mucho con Luis. Luego sigue este teorema que es la forma integral del residuo. Y dice lo siguiente. Si es una función f que es n más un veces derivable en un intervalo abierto y de manera que el punto A sobre el que estás estudiando la función pertenece a ese intervalo abierto y además la enésima de n más 1 derivada de f es contiene en ese intervalo i, entonces para cada x en el intervalo i, tú puedes expresar el residuo de la función, bueno, el residuo del polinomio de Taylor, como la integral que va desde a a x de la n más 1 derivada de f igual en t sobre n factorial por x menos t a la n. Esa es una forma en la que puedes expresar el residuo de un cierto polinomio de Taylor. Y además, vieron, con este polinomio y con un teorema de generalización, encontraron estas otras dos formas para expresar el residuo. La primera es la forma de Cauchy, y dice que existe un Cx en el intervalo abierto a, x, de manera que el residuo en x lo puedes expresar como la n más un derivada de f en este punto cx sobre n factorial por x menos cx a la n por x menos a. Y la otra forma es la forma de Lagrange, que dice que el residuo, igual con una c de x que está entre a y x, lo puedes expresar como la n más un derivada de f evaluada en ese punto cx sobre n más un factorial. Ahora le aumentas 1 al factorial de acá abajo, con relación al anterior residuo, por x menos a la n más 1. Entonces, tenemos tres formas de expresar los residuos de un polinomio de Taylor. Y finalmente, tiene este corolario de aquí. Dice que si x es un punto distinto de A, f es una función tal que su n más un derivada existe para cada t en un intervalo a, x o en un intervalo volteado, x, a, entonces pasan dos cosas. Si la n más un derivada de f la puedes acotar con una n para cada t en ese intervalo, entonces el residuo lo puedes acotar con este producto, m sobre n más un factorial por el valor absoluto de x menos a la n más 1. Y el segundo inciso de corolario, pues dice que si la desigualdad de esta es estricta, es decir, si el valor de la n más 1 derivada de f en t siempre es estrictamente menor a m, entonces esta desigualdad se va a seguir dando, pero ahora estricta. Vale, esas cosas ya los vieron con Luis en estas clases, así que vamos a ver ejercicios utilizando todos estos resultados. Primero el polinomio de Taylor y las tres formas del residuo, para que comiencen a resolver algunos ejercicios que vienen un ejercicio que viene en su guía. Entonces, el ejercicio dirá lo siguiente. Para cada una de las siguientes funciones, ¿qué? Escribe los polinomios de Taylor
n grado y en el punto que se indica. Y expresa los residuos en la forma integral en la forma de Lagrange, bueno, de Cauchy primero, y de Lagrange. Vale, entonces nos van a dar ciertas funciones. Tenemos que calcular el polinomio de Taylor de esa función en el grado que nos dice, en el grado que nos dice y en el punto que nos indica. Entonces la primera función va a ser seno de x con un grado de 2n en el punto a, 3 pi medios. Ok. Vale, entonces tenemos que calcular el polinomio de Cauchy de esta función seno de x en el punto 3 pi medios para un grado 2n. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo han empezado a calcular los polinomios de Taylor, chicos? Bueno, haciendo las primeras derivadas. Haciendo las primeras derivadas y apoyándonos en esas para tratar de para darnos una idea de cómo es la derivada general. Ajá. Entonces, calculamos la primera derivada. La primera derivada de f, en este caso como es el seno, pues toca coseno de x. Y por aquí al lado, evalúen f, esta derivada, en el punto que los indica. En este caso, 3 pi medios. Ahora, no sé si recuerdan, pero cuando vimos funciones trigonométricas, teníamos que el seno de 3 pi medios es igual a -1. Y el coseno, pues se anulaba en este punto. Entonces, esto es 0. Vale. Luego, la segunda derivada de f, quien va a ser la derivada del coseno, que en este caso es menos seno de x. Y esta segunda derivada evaluada en 3 pi medios tiene que ser igual a menos seno de 3 pi medios, pero eso sería -1, lo que te devuelve 1. Luego la tercera derivada de f, vamos a calcular una tercera derivada, es la derivada de menos seno, que sería menos coseno de x. Siendo que esta tercera derivada evaluada en 3 pi medios, pues otra vez se va a cancelar. Y finalmente calculamos la cuarta derivada de f, que es la derivada, corresponde a la derivada del menos coseno, eso es seno de x. Regresamos a la misma función del principio. Y esta cuarta derivada evaluada en el punto 3 pi medios, pues ya dijimos que tiene que valer -1. Entonces, si seguimos así, ¿qué forma tiene que tener la 2n derivada? Bueno, la primera, digamos, la derivada 0 que corresponde a la función f es seno de x. La segunda derivada corresponde a seno de x otra vez, con un menos. Y la cuarta derivada corresponde otra vez a seno de x, esta vez con un signo positivo. Entonces, la derivada par 2n de f va a ser seno de x con un signo -1. Entonces tenemos que ver cómo podemos distribuir este signo.
cuándo es más y cuándo es menos. Espera un momento. Tienes impar la derivada de 0, exactamente. Bueno, cuando la evalúas en el punto. Pero ahorita vamos para allá. Entonces, tenemos esto, pero falta decir cómo cambia este signo menos. Entonces, por ejemplo, esta segunda derivada la podemos expresar como 2 por 1. Y el signo aquí es menos. Ahora, la cuarta derivada la podemos expresar como 2 por 2. Y el signo aquí es positivo. Entonces, yo digo que basta, el signo de la 2n derivada de f la podemos expresar como menos 1 a la n. Y pues vamos a ver. Si en este caso n es igual a 1, entonces tendríamos que f de 2 por 1, pues es la segunda derivada de f, tendría que ser menos 1 a la 1 por seno de x, y eso es menos seno de x. Y pues sí coincide con la derivada que ya tenía acá arriba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si n es igual a 2? Entonces eso corresponde a la cuarta derivada de f en x. Y según mi formulita, eso tiene que ser menos 1 al cuadrado por seno de x. Menos 1 al cuadrado pues es 1. Entonces esto es simplemente seno de x y sí corresponde con la cuarta derivada que calculé. Así que parece ser que mis fórmulas sí están correctas. Vale, entonces eso para la 2n derivada de f. Y ahora si la evalúo, me queda que esta derivada evaluada en 3 pi medios es igual a menos 1 a la n por seno de 3 pi medios, pero el seno de 3 pi medios es menos 1. Y esto lo podemos expresar como menos 1 a la n más 1. ¿Ok? Entonces ya calculé el valor de la 2n derivada de f evaluada en el punto y la derivada tal cual, ¿no? El ejercicio nos pide que trabajemos también con los residuos, entonces vamos a tener que calcular las 2n más 1 derivada. Así que pues, calculemos aquí. En este caso tenemos que la 2n más 1 derivada, pues es la derivada de lo que ya tenemos acá arriba, que sería menos 1 a la n por la derivada del seno, que es coseno de x. Y esta 2n más 1 derivada, esto no lo vamos a ocupar, pero igual podemos calcularlo. La 2n más 1 derivada de f evaluada en 3 pi medios, pues va a ser menos 1 a la n por 0, que es 0, ¿no? Que es lo que había mencionado su compañero hace rato. Creo que este último ya no lo vamos a necesitar, pero bueno, lo tenemos ahí. Ok, ya que tenemos todas las formas de las derivadas, entonces primero expresemos el polinomio de Taylor para esta función f. El polinomio de Taylor de grado 2n en el punto 3 pi medios para la función seno de x. Si ustedes quieren, pueden omitir esta última parte de ponerle la función, porque pues a veces son funciones muy feas. Entonces, sí pongan grado, sí pongan el punto donde están trabajando, pero pueden omitir la función con la que están trabajando. Pero bueno, entonces el polinomio de Taylor de aquí, ¿quién es? Sería f evaluado en el punto, 3 pi medios, más f' evaluada en el punto, 3 pi medios, por x menos 3 pi medios. Más f bi'prima, evaluada en el punto 3 pi medios, por x menos 3 pi medios, elevado al cuadrado, y así te sigues hasta
Ah, no, aquí me faltó algo. En la segunda derivada me faltó dividir sobre el factorial 2, sobre 2 factorial. Ok, entonces, ahí está. Y así en la última, pues es la generalización, ¿no? La 2n derivada de f evaluada en 3 pi medios sobre 2n factorial por x menos 3 pi medios a la 2n. Y esto, como suma, lo podemos expresar como la suma desde k igual a 0 hasta n de ¿quién es la forma de la derivada de f? Sería f de 2k evaluado en 3 pi medios sobre 2k factorial y esto por x a la menos 3 pi medios a la 2k. Ay, me faltó este. Pero aquí no, de una vez vamos a sustituir f. F tiene que ser según nuestras cuentitas de arriba, tiene que ser menos 1 a la n más 1. Bueno, en este caso estoy trabajando con las Ks, con los índices Ks, entonces menos 1 al índice K más 1 sobre 2K factorial. Y ahora sí por X menos 3 pi medios a la 2K. Y bueno, este sería mi polinomio de Taylor en el grado y en el punto que se me especificó. ¿Vale? Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedes repetir cómo pasaste al último que ya encerraste en el rectangulito? Simplemente sustituí el valor de las derivadas de f, de la derivada 2k de f. Acá arriba yo ya las encontré. Yo dije que la 2n derivada de f evaluada en el punto 3 pi medios es menos 1 a la n más 1. Entonces, pues acá abajo, pues simplemente le cambio los índices porque estoy trabajando aquí sobre k. Entonces, la derivada de f, pues es simplemente un menos 1 elevado al exponente k más 1. Y ya. Vale, gracias. Ok. Entonces, ya encontré el polinomio de Taylor que me pedían. Ahora tengo que expresar los residuos en las 3 formas que tenemos. Entonces, vamos a poner forma integral de residuo. Y esta nos dice que, bueno, vamos a ponerlo un poquito más abajo. El residuo de grado 2n en el punto 3 pi medios de la función f. Otra vez, la función la pueden omitir aquí. Evaluada en x es igual a la integral desde el punto donde estás calculando el polinomio, en este caso es 3 pi medios, a x de la 2n más 1 derivada de f, evaluada en t, sobre 2n factorial, el grado sobre el que estás calculando el polinomio, por x menos t a la 2n, t de t.
Ok, aquí lo único que sustituye hasta el momento fueron los grados el grado del polinomio de Taylor y el punto donde lo estamos calculando. Ahora reemplacemos la f. Y la f ya sabemos que es, acá la calculamos, la 2n más un derivada de f, pues es, ¿cómo se llama? Es cero, ¿no? Ah, no, pero aquí no estamos calculando en el punto específico, simplemente lo estamos calculando en un x cualquiera alrededor del punto, ¿no? Entonces utilizamos esta primera fórmula. Sustituyendo esto, tenemos que esto va a ser igual a, otra vez, la integral desde 3 pi medios hasta x. La 2n más 1 derivada de f en t es menos 1 a la n por coseno de t sobre el factorial de 2n por x menos t a la 2n de dt. Y aquí si quieren pueden sacar las constantes, las cosas que no dependen de t. Entonces esto sería menos 1 a la n por, bueno, sobre 2n factorial por la integral de 3 pi medios hasta x de coseno de t por x menos t a la 2n de dt. Y este sería el residuo en la forma, integral, ¿no? Si ustedes quieren intentar resolver esa integral, son bienvenidos a hacerlo, pero pues les recomiendo que no lo hagan y así lo dejen, ¿no? Entonces ahí estaría el residuo en la primera forma. ¿Vale? Va. Vamos bien, entonces ahora vamos a pasar a la forma de Cauchy. Y otra vez el residuo es en el grado 2n en el punto 3 pi medios de la función seno de x. Otra vez esto lo pueden omitir, la función nada más. Y la forma de Cauchy me dice que este residuo es la n más 1 derivada de f, la 2n más 1 derivada de f evaluada en t sobre el factorial de 2n por, bueno, aquí de hecho era aquí, aquí en la t la habíamos puesto sobre un c de x, ¿no? Perdón. Ajá, la 2n más 1 derivada de f evaluada en un cx por x menos cx a la 2n por x menos el punto donde estás calculando el polinomio. Entonces tengo esto y eso lo vamos a poder expresar como, ya sabemos que el valor de la 2n más 1 derivada, eso es menos 1 a la n por el coseno de c sub x sobre el factorial de 2n por x menos cx a la 2n por x menos 3 pi medios. Y esto para alguna c de x en el intervalo 3 pi medios, x abierto. Ah, bueno, otra vez. Aquí sí es importante que pongan que esto se cumple para alguna c de x en ese intervalo, ¿no? En el que estamos remarcando. Ok. ¿Hay alguna pregunta con esta forma?
¿No? ¿Todo bien? Por ejemplo, si resolvemos bueno, esa integral del residuo en la forma integral, llegaríamos a esta misma, la forma de Lagrange, que es de Cauchy. No, porque cuando la forma de Cauchy y la forma de Lagrange están utilizando el teorema generalizado del el teorema generalizado del valor medio. Entonces, en ese se apoyan precisamente en un punto C de X, que quién sabe quién sean exactamente, pero solo sabes que está entre 3 pi medios y X. Si tú tratas de resolver esto, pues te va a dar otra cosa que tal vez se parezca a esta fórmula que tienes aquí abajo, pero no va a ser lo mismo. Precisamente porque te estás apoyando fuertemente en la existencia de este punto C de X que está entre 3 pi medios y X. Ok, gracias. Vale. Bueno, y la forma de Lagrange que se parece mucho a la forma de Cauchy. Entonces, nos tiene que salir algo similar. A través de residuo de 2n en el punto 3 pi medios de la función seno de x. Esto es la 2n más 1 derivada de f a través en un punto cx sobre, en esta ocasión es el factorial de 2n más 1 por x menos 3 pi medios a la 2n más 1. Y pues esto sustituyendo el valor de la derivada de f, es menos 1 a la n por el coseno de cx sobre 2n más 1 factorial por x menos 3 pi medios a la 2n más 1. Y esto otra vez se cumple para alguna c de x. Bueno, vamos a ponerlo más abajo. Para alguna c sub x entre 3 pi medios y x. ¿Vale? Y como les mencioné, pues estos dos últimos residuos se parecen mucho, pero sí difieren por los factoriales y los productos. Pero bueno, ahí estarían los residuos expresados en las tres formas que ya vieron con Luis. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Ajá. ahí estamos suponiendo que la X es mayor, ¿no? Pero realmente podría también ser menor. Yo lo estoy haciendo como la demostración que lo hicieron con Luis, y ahí sí me parece que el caso que trabajó era que el punto A donde estás trabajando el polinomio es menor a X. Ajá. Entonces, yo por eso lo estoy haciendo así. Pero pues, sí, podrías poner el caso en el que X es menor a y pues, ajá. Entonces, X caería en el intervalo X, A, ¿no? Pero mejor, supongan esto, que A es menor a X y ya. Llegamos a Ok, esto de aquí. gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues parece que todo bien hasta el momento. Ok. Me voy yo. Ajá. Y por ejemplo, si tomamos en la forma de Cauchy de Lagrange el mismo Cx, igual tendríamos el mismo resultado. Me parece que no recuerdo, creo que sí utilizaban no recuerdo si utilizaban el mismo CX para ambas formas. Creo que no. No, creo que sí. Espera. Mm, Creo que utilizaban el mismo CX para ambas formas, entonces en principio, pues estas dos formas tendrían que ser iguales, ¿no?
De hecho, las tres tienen que ser iguales porque recuerden que el residuo es la función f menos el polinomio de Taylor, ¿no? Entonces, esas tres formas tienen que coincidir, así que sí, creo que sí, la c de x es la misma, por lo tanto, estos dos resultados tendrían, estos dos últimos cuadrados, estos dos últimos resultados tendrían que ser los mismos. Ajá, Ok, gracias. vale. Bueno, y pues ya con esto terminamos este inciso, ¿no? Que era expresar el polinomio de Taylor para la función, en este caso seno de x, y expresar los tres residuos. Vale. Esa fue para la función seno de x. Vamos a ver otro ejercicio con otra función, pero con un grado ya específico. Ahora la función que vamos a tomar es la raíz quinta de x. El polinomio lo vamos a calcular de grado 3 y lo vamos a calcular en a igual a menos 1. Menos 1 sí tiene raíz quinta, pero el propio menos 1, entonces, pues sí, está bien definido eso y todo. Pues sí que sí vamos a poder, sí, la función es continua y derivable en el menos 1. Y su segunda derivada y su tercera derivada también va a existir, ¿no? Vale. Entonces, lo mismo que hace rato. Para calcular el polinomio, primero tenemos que empezar con calculando ¿las qué? Las derivadas. Ajá. Entonces, la derivada de f, pues es la derivada de, podemos expresar esta función como x a la un quinto. Entonces, la derivada de x a la un quinto, ¿quién es? Es 1 sobre x, 5 por x a la un quinto menos 1, que sería menos 4 quintos. ¿Vale? ¿Y cuánto vale la derivada de f evaluada en menos 1? Pues es otra vez un quinto por menos 1 elevado a la menos 4 quintos. El menos en el exponente simplemente te dice que lo de adentro baja o sube en una fracción, pero pues como tenemos un 1, realmente no importa si baja o sube, lo único que nos importa es el signo de el menos 1. ¿Qué pasa con el exponente? Entonces, cuando lo elevas en un quinto, pues se le está sacando la raíz quinta al menos 1 y eso va a ser, pues menos 1, ¿no? Y cuando le elevas al 4, pues el 4 es un exponente par, entonces este menos 1 a la menos un cuarto va a ser 1 sobre menos 1 a la 4, que va a ser simplemente 1. Entonces, la derivada de f evaluada en menos 1 es un quinto. Vale. Calculemos la segunda derivada. La segunda derivada de f, pues es la derivada de un quinto por x a la menos 4 quintos. Eso es un quinto por el exponente menos 4 quintos por x a la menos 4 quintos menos 1. Eso va a ser x a la menos 9 quintos. Y esto es igual a menos 4 sobre 25. X a la menos 9 quintos. ¿Y cuánto vale la derivada de f evaluada en el punto menos 1? Pues otra vez vamos a tener este coeficiente arrastrando, menos 4/25, por menos 1 a la menos 9 quintos. Y otra vez un quinto le está sacando la raíz quinta a menos 1, eso es menos 1, y menos 1 a la 9 va a seguir siendo menos 1. Entonces tienes menos por menos 4/25, lo que es igual a 4 sobre 25.
Y eso ya es la segunda derivada. Llegamos a la tercera derivada de f. Y esto va a ser menos 4/25 sobre 25 por el exponente menos 9/5 por x a la menos 9 sobre 5 menos 1, que sería menos 14/5. Y la tercera derivada de f evaluada en menos 1, pues es otra vez el coeficiente, en este caso menos 4 por menos 9 es 36. 25 por 5 es 125. ¿De qué? Por menos 1 a la menos 14/5. 14 es un exponente par, entonces lo que te va a restar aquí, lo que te va a quedar aquí va a ser simplemente un 1. Entonces esto es 36 sobre 125. Bueno, y acá me faltó hacer el producto aquí. 36 sobre 125, x a la menos 14/9. Menos 14/5, perdón. Ya con eso podemos expresar el polinomio de Taylor, pero vamos a necesitar el residuo, entonces vamos a calcular una última derivada. La derivada cuarta de f evaluada en x, eso es 36 sobre 125 por el exponente menos 14/5 por x a la menos 19/5. Y eso es menos 36 por 4 es 360 más 120 más 24. 804, creo, algo así. Esto, bueno, si no lo podemos corregir, pero bueno, ahí está. Y 125 por 5 es 625, ¿no? Son 504 sobre 625. 504 sobre 600, ¿qué? ¿600 qué, perdón? 25. 25, ¿sí estaba bien? Bueno. Sí, Entonces esto por x a la menos 19/5. Y ya, no necesitamos esto, no necesitamos evaluarle el menos 1. Ok, entonces ya tenemos todas esas cuentitas feas y pues ya podemos calcular el polinomio de Taylor de grado 3 en el punto menos 1. Ya sabemos que estamos trabajando con la función raíz quinta, así que no la podemos omitir aquí. Esto va a ser igual a f evaluada en menos 1. La raíz quinta de menos 1 pues es menos 1. Más f' evaluada en menos 1 por x menos menos 1, este es x más 1, más segunda derivada de f sobre 2 factorial por x más 1 al cuadrado, más la tercera derivada de f, ahí aquí me faltó, bueno, evaluada de menos 1 sobre 3 factorial por x más 1 al cubo. Aquí me faltó ponerle menos 1 en vez de x. Ahí está. Y esto va a ser igual a menos 1. Esto es más un quinto de x más 1. Por x más 1, perdón. Más 4 veces x más 1 al cuadrado sobre 25. Y me falta dividir por 2, perdón. Vamos a ponerlo bien. A ver, segunda derivada de f igual a menos 1 es 4 sobre 25. Por 1 sobre 2 factoriales es 2. Por x más 1 al cuadrado. Más la tercera derivada de f igual a menos 1, eso es 36 sobre 125.
por 3 factorial por x más 1 al cubo. Y esto ya haciendo las cuentitas es menos 1 más x más 1 sobre 5 más 2/25 de x más 1 al cuadrado más 2 por 3 es 36, no, 2 por 3 es 6, 36 sobre 6 es 6, sobre 125 x más 1 al cubo. Y pues aquí como el polinomio es corto, no necesitan expresarlo en forma de suma, porque además ni siquiera como que calculamos la derivada general. Así que este sería el polinomio de Taylor de grado 3 alrededor del punto menos 1 para la función raíz quinta. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo bien? Ok, todo bien. Vale. Entonces ahora vamos a empezar a expresar las formas del residuo. Forma integral del residuo. Pues ya se la saben, eso es R de grado 3 en el punto menos 1, la función ya saben que es raíz quinta. Y eso es la integral desde menos 1 a x de la cuarta derivada de f, evaluada en t, sobre el grado del polinomio factorial, en este caso es 3 factorial, por x menos t al cubo, el grado del polinomio. Y esto va a ser igual a la integral de menos 1 a x. La cuarta derivada de f es menos 504 sobre 625 x a la menos 19 quintos por sobre 3 factorial, ese es por 1 sobre 6. Y esto por x menos t al cubo, t de t. Y esto va a ser igual a menos, ay Dios, 604 entre, 504 entre 6, bueno, vamos a ponerlo así. 504 sobre 6 por 625 por la integral de menos 1x de x a la menos 19 quintos de x menos 3 menos t al cubo de dt. Y esa es la forma integral. Otra vez, creo que esa integral sí la pueden resolver, pero pues honestamente no se lo recomiendo. Entonces, déjenla así. Y de hecho, 504 sobre 6, creo que es 84. Entonces, Pero como esas integrales solo... Ah, no, callo. ¿eh? Bueno, sí, déjenla integrar así, ajá, no. No, déjenla expresada de esa forma y ya es válida la respuesta. Vale, entonces esa es para la forma integral. Bueno, y la forma de Cauchy. Del residuo. Entonces esto es, otra vez, R en 3 en menos 1 de X es igual a la cuarta derivada de F evaluada en C de X sobre
grado del polinomio factorial por x menos c de x a la 3 por x menos 1, que esto es x más 1. Y eso pues lo podemos ver como ya calculamos ya calculamos el valor de f a la 4 sobre 3 factorial, y eso es menos 84 sobre 625 c de x elevado a la menos 19 quintos por x menos c de x al cubo por x más 1. Y otra vez esto para alguna c de x entre menos 1 y x. Y esta es la forma del residuo de Cauchy. Y finalmente la forma de Lagrange. Del residuo. Y otra vez, residuo de en 3 menos 1 de x. Esto es la cuarta derivada de f evaluada en un c de x sobre, ahora es 4 factorial, en el grado del polinomio más 1 factorial, por x menos a, en este caso x más 1, a la n más 1, en este caso sería a la cuarta. Y esto es 84 entre 4, ¿cuánto es? 21, ¿no? Ajá. Entonces esto es menos 21 sobre 625 por c de x elevado a la menos 19 quintos por x más 1 a la 4. Y esto para algún c de x entre menos 1 y x. Y esa es la última forma del residuo para este polinomio. Y ya, con esto terminamos este ejercicio. Es 4 factorial, ajá, pero recuerda que ya habíamos expresado, tenemos que la cuarta derivada de f era menos 524 sobre 625. Y cuando la multiplicamos por 1 sobre 6, es decir, 1 sobre 3 factorial, nos quedaba el menos 84 sobre 625. Y 4 factorial es lo mismo que 3 factorial por 4. Entonces, esto último de aquí, para calcular el menos 504 sobre 625 por 1 sobre 4 factorial, pues ya hicimos este producto con 3 factorial, lo podemos ver como por 1 sobre 3 factorial por un cuarto. Entonces ya calculamos esto primero, que era menos 84 sobre 625, y luego falta multiplicarle eso por un cuarto, pero pues 84 entre 4 es 21. Entonces sí, el resultado es este. Creo que no sé si se entendió bien. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Vale, entonces vamos a... Ok, entonces vamos a retomar la clase y ahora vamos a ver otro ejercicio más de estos de calcular polinomio de Taylor con residuos. La siguiente función que sea f de x igual a el logaritmo de 2x más 1
El grado, ¿qué grado podemos dar? A ver, el grado n en a igual a 0. Ok, entonces lo mismo, hay que tratar de calcular las derivadas. Bueno, aquí nada más decir que f, esta función f evaluada en 0, pues es logaritmo de 2 por 0 más 1, que es logaritmo de 1, que es 0. Entonces esto queda así. Vale, entonces la primera derivada de f es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre 2x más 1, por la derivada de lo de adentro, que sería derivada de 2x, que es 2. Entonces tenemos que hacer la primera derivada, y esa derivada evaluada en 0 es 2 por 0 más 1, que es 1, y 2 arriba, pues es simplemente 2. Ok, luego tiene la segunda derivada. La segunda derivada de f es igual a, bajas el exponente de lo de abajo, un menos 1, que por 2 veces 2x más 1 al cuadrado por otra vez la derivada de lo de adentro. Esto es menos 4 veces 2x más 1 al cuadrado. Y similarmente, la segunda derivada evaluada en 0 va a ser simplemente el coeficiente de arriba, que es menos 4. La tercera derivada que sea igual a, tienes el menos 4 sobre 2x más 1 al cuadrado, otra vez bajas el exponente, menos 2 por menos es más, 2 por 4 es 8, le aumentas un exponente abajo, 2x más 1 al cubo, por la derivada de arriba, por la derivada de lo de adentro, perdón. Entonces vamos a expresarlo así, como 2 por 8 sobre 2x más 1 al cubo. Y la tercera derivada expresada en 0, pues sería precisamente 2 por 8. Que de hecho esto lo podemos expresar como 2 por 2 al cubo. Y aquí como que ya coinciden los exponentes de este 2. Por ejemplo, acá abajo, acá arriba, menos 4 lo podemos ver como menos 2 al cuadrado. Y este exponente 2 corresponde a la segunda derivada. Entonces ya como que va dando, ya se está dando la forma de la derivada. Luego tenemos que la cuarta derivada de esta función f va a ser igual a, bajas el exponente otra vez, menos 3, podemos ponerlo como 2 por 3, por el 8 que vamos cargando, sobre 2x más 1 a la cuarta, por el 2 de la derivada de 2x más 1. Ese 2 con ese 8 lo podemos conjuntar como 16 o como 2 a la cuarta. Y la cuarta derivada de f evaluada en 0, otra vez, es simplemente el coeficiente, que es menos 2 por 3. Eso lo pueden expresar como 3 factorial por 2 a la cuarta. Entonces, ya con estos pasos, pues ya tenemos una buena idea de quién tiene que ser la n más 1 derivada de f. La n más 1 derivada de f tiene que ser un signo menos elevado. A ver, la primera derivada es una derivada con exponente, una derivada impar, pero su signo es positivo. Y la segunda derivada es derivada par con signo negativo. Entonces va saltando positivo, negativo. Así que podemos ponerlo como menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial
por 2 a la n sobre 2x más 1 a la n. Yo digo que esta es la forma general de la derivada de esa función f. Y pues esta derivada evaluada en cero, pues simplemente son los coeficientes que acompañan a la función, ¿no? Menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial por 2 a la n. Okay. Entonces, el polinomio de Taylor de grado n en el punto 0 de la función f, pues ya sabemos que este es igual a f de 0 más f' de 0 por x menos 0, que es simplemente x. Ahorita repito lo que llevamos. Más f' sobre 2 sobre 2 factorial por x menos 0, que es x al cuadrado, y así te vas hasta más la enésima derivada de f evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. Lo que llevamos que lo repita, ¿no? Si vamos calculando la derivada, la primera es 2 sobre 2x más 1, la segunda es menos 4 sobre 2x más 1 al cuadrado, la tercera tiene un signo positivo y es 2 por 8 sobre 2x más 1 al cubo, y la cuarta es menos 2 por 3 por 2 a la 4 sobre 2x más 1 a la cuarta. Aquí noten que cuando estamos calculando las derivadas, aparece un 2 con ese grado y lo de abajo aparece con el mismo grado. Entonces, es por eso que la enésima derivada tiene un 2 a la n y 2x más 1 a la n. El signo menos, ¿cómo lo desciframos? Bueno, la primera derivada es una derivada impar, pero tiene signo positivo. La segunda derivada es una derivada par con signo negativo y así se van. Entonces, si tu n es impar, su signo va a ser par. Entonces, si n es impar, n más 1 va a ser par, y menos 1 a la n más 1 pues va a ser 1, ¿no? Y algo así con las derivadas pares. Entonces el signo lo podemos ver como menos 1 al n más 1. Y luego el n menos 1 factorial, ¿de dónde sale? Bueno, en la segunda derivada no aparece nada, ¿no? En la tercera derivada aparece 2. Y ese 2 lo podemos ver como 2 factorial. Luego en la cuarta derivada aparece 2 por 3, 3 factorial. Un factorial menos que el grado de la derivada. Así que la enésima derivada de f debería de tener n menos 1 factorial por ahí. Y así es como, así es como se deduce la fórmula de la n derivada de f. Siempre si ven que algo, ven que una constante está elevada al mismo grado que la derivada, pues la dejan. Eso corresponde a lo de arriba, a 2 a la n y al 2x más 1 a la n. Y pues ya nada más tratan de darle forma a lo demás. Entonces, así es como deducimos la fórmula general de la derivada. Y pues bueno, si ya sustituimos, ya dijimos que f de 0, pues es 0. Entonces, esto no lo contamos. F' de 0 es, ¿quién? 2. 2x más la segunda derivada de f es menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado sobre 2 factorial por x al cuadrado. Ese coeficiente va a ser simplemente 2, el 1 de arriba. Más
f al cubo, la tercera derivada de f en 0 es 2 por 2 al cubo sobre 3 factorial x al cubo, y así te vas hasta la enésima derivada, que es menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial por 2 a la n sobre n factorial por x a la n. Ahí estoy sustituyendo el valor de f, la enésima derivada de f igual a 0. Entonces aquí, ¿cómo pueden simplificar ese último enésimo término? Tienes n menos 1 factorial aquí, y este n factorial pues es n por n menos 1 factorial. Entonces elimina este n menos 1 factorial y simplemente te va a quedar la n abajo, ¿no? Así que yo digo que este polinomio lo pueden expresar como la suma desde k igual a 1. ¿Por qué k igual a 1? Porque pues estoy eliminando el término que corresponde a 0, que es el de f de 0. Entonces, la suma desde k igual a 1 hasta n de el signo menos 1 a la k más 1 por 2 a la k sobre k, que es el k menos 1 factorial sobre k factorial. Y todo esto por x a la k. Entonces yo digo que esa es la fórmula del polinomio de Taylor de grado n en el punto 0 para la función logaritmo de 2x más 1. ¿Sí? Vale. Así que me preguntas con eso. Disculpa, ¿cómo Entonces. Ajá. en el enésimo término del polinomio no dividimos entre 2x más 1 a la n? No, porque aquí estamos calculando el polinomio de Taylor y ese enésimo término pues corresponde a esta de acá. Es la enésima derivada de la función evaluada en el punto sobre n factorial por x menos el punto, en este caso 0, x a la n. Donde va a aparecer el 2x más 1 es cuando calculemos los residuos, pero cuando calculamos el polinomio de Taylor, no. Va, gracias. Recuerda que cuando calculemos el polinomio de Taylor, son las derivadas de la función evaluadas en el punto que te dice. Por eso se desaparece. Vale. Entonces, eso para el polinomio de Taylor. Ahora para la forma integral del residuo. Pues, ¿qué tenemos? Tendremos que el residuo de grado n en el punto 0 de la función logaritmo va a ser igual, vamos a bajarlo un poco, a la integral desde 0 a x de la n más 1 derivada de f evaluada en t sobre n factorial por x menos t a la n de dt. Entonces sustituimos el valor de la n más 1 derivada de f en t. Bueno, aquí arriba ya está la fórmula general para la derivada. En particular para el n más 1 va a ser menos 1 a la n más 2 por n factorial por 2 a la n más 1 sobre 2x más 1, ahora sí a la n más 1, y todo esto sobre n factorial y esto por x menos t a la n de dt. Entonces aquí que se cancelan las n factorial, y tanto el 2n más 1 como el menos 1 a la
Bueno, le puse x en lugar de t. Estoy evaluando la función f en t. Entonces es 2t más 1. Ajá. Y pues el menos 1 y el 2 no dependen de t, entonces esto lo puedo reexpresar como menos 1 a la n más 2 por 2 a la n más 1 por la integral de 0 a x de, pueden ponerlo así, x menos t a la n sobre 2t más 1 a la n más 1 de dt. Y pues esa integral, quién sabe cómo se resuelve, ¿no? Pero pues ahí déjenla. Entonces esta sería la fórmula del residuo para este polinomio de Taylor. Vale. Vamos con la forma de Cauchy. Y otra vez, el residuo de grado n alrededor de 0 de la función es f a la n más 1 de t, no, de c de x, perdón, sobre n factorial por x menos c de x a la n por x menos 0, pero x menos 0 pues es simplemente x. Y va a pasar lo mismo que hace rato. La enésima derivada de f, pues es esto que está acá arriba, ¿no? El menos 1 a la n más 2 por n factorial por 2 al n más 1 sobre 2t, bueno, en este caso 2cx más 1 elevado a la n más 1 sobre el n factorial de acá. Entonces, de una vez podemos poner cuál es el resultado. Sería, de ese cociente, sería menos 1 a la n más 2 por 2 a la n más 1 sobre 2 por cx más 1 a la n más 1 por x menos cx a la n por x. Y otra vez esto es para algún cx que está entre 0 y x. Eso para la forma de Cauchy y la forma de Lagrange. Esto es otra vez el residuo de n en 0 de x. Corresponde a f a la n más 1 de evaluar en cx sobre, en esta ocasión es n más 1 factorial por x menos 0, en este caso es simplemente x elevado a la n. Y lo mismo que hace rato, la n más 1 derivada de f va a aparecer un n factorial sobre n más 1 factorial, va a ser simplemente n más 1. Entonces esto lo podemos ver como menos 1 a la n más 2 por 2 a la n más 1 por sobre n más 1 por 2 veces c de x más 1 a la n más 1 y esto multiplicado por x a la n. Todo esto para algún cx entre 0 y x. Bueno, este paréntesis me quedó feo. Ahí está. Ya sería la forma
forma de Lagrange. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Vale. Bueno, entonces ya con esto, ese ejercicio ya tiene una idea de cómo resolver ese ejercicio de la guía. 9, el 10, algo así, no recuerdo qué número en específico es. Entonces recuerden, pues lo que hacen es normalmente calcular las derivadas para darse una idea de cuál es la derivada general. O por ejemplo, en el caso del ejercicio anterior, pues calcular las derivadas hasta n más 1. Y ya de ahí darle forma al polinomio y simplemente queda expresar las formas del residuo. Y para las formas del residuo necesitan la derivada n más 1 de f. Así que pues haciendo todo esto, para cada uno de los ejercicios, pues ya pueden sacar todos los incisos de ese ejercicio. Vale, vamos a pasar a otro ejercicio, el cual dice lo siguiente. Encontrar un polinomio de Taylor. Que aproxime a los siguientes valores. Bueno, que aproxime a las siguientes funciones. Con un error menor al indicado. En el intervalo indicado. Entonces, ¿qué te dice este ejercicio? Pues simplemente trata de aproximar las funciones que te dan lo más que puedas a partir del polinomio de Taylor. ¿Qué función podemos dar? Vamos a dar una sencilla. Ya más o menos ayer vieron esto con Luis. Un ejemplo así con Luis es la función seno de x. El error que sea menor a 1/20. Y en el intervalo 2,6. Vale. Entonces, tenemos que calcular un polinomio de Taylor para eso. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, antes que nada, hace rato calculamos el polinomio de Taylor para la función seno de x de grado 2n en el punto 3π. Y bueno, si hacen, sacan su calculadora algo, o tratan de hacer cuantitas, notarán que 3π es algo así como 4/5 o algo por el estilo. No, no en 2π. En el intervalo 3/6. Hay que calcular esto en el intervalo 3/6 y 2π cae en este intervalo. Así que pues, ya tenemos el polinomio para esa función en ese punto, pues una buena idea intentar utilizarlo para aproximar la función con el error que nos pide. En el intervalo 3,6. Así que vamos a tratar de calcular esto. Bueno, sabemos que primero lo que vamos a hacer es tratar de acotar el valor de la derivada del seno. Entonces, la derivada de esta función f, no importa de qué grado sea, tiene 4 opciones. Es más seno, es menos seno
es más coseno o es menos coseno. Entonces, ninguna de estas, no importa en sí qué exponente n, bueno, qué n nos tomemos, la derivada siempre va a ser esa cosa, siempre va a ser de esa forma. Y tanto el seno como el coseno siempre están acotadas por 1. Entonces, nosotros podemos afirmar que el valor absoluto de la enésima derivada de f evaluada en un t siempre va a ser menor o igual a 1 para cualquier n en los naturales y para cualquier t entre 3 y 6. Vale. Entonces, como les dije, la idea es ya utilizar lo que ya hicimos y hay que utilizar el polinomio de Taylor alrededor de, bueno, en 3 pi medios, ¿no? Entonces, tomando el punto A igual a 3 pi medios y X, los extremos del intervalo que sean 3 o 6, pues, ¿qué va a pasar? Tenemos que, primero hay que calcular la distancia, hay que acotar la distancia del intervalo, del intervalo X menos A, cuando X es 6 o cuando X es 3, ¿no? Entonces hay que acotar esta distancia. Entonces, primero, ¿qué pasa si X es si X es igual a 3? Entonces la distancia de XA, pues es simplemente ¿qué? 3 pi medios A menos X, que es 3. Ahora, pi es menor a 4, entonces 3 pi medios es menor a 3 por 4 sobre 2, menos 3. 3 por 4 es 12, sobre 12 es 6, menos 3. Entonces esta distancia es menor a 6, ¿no? ¿Qué digamos? Menor a 6, ¿no? Menor a 3. Pero de hecho, a ver, vamos a ver. No es al revés la resta. No, es que le puse con valor, es que aquí está el valor absoluto. Entonces, en este caso, cuando x vale 3, pues el valor absoluto de esta resta es a menos x. Entonces, ponerlo así, 3 pi medios menos 3, pues sí es correcto. Vale, entonces, esa es la resta. Sí me sirve 3, pero vamos a acotarlo un poquito más. A ver, 3 por pi es 3 bueno, es 9.3 o 9.4, algo así, es menor a 10. Entonces, esta cosa es menor a 10 medios menos 3. 10 medios es 5, menos 3 es 2. ¿Y ahora qué pasa si x es igual a 6? Entonces, el valor absoluto de x menos a, ahora sí, es 6 menos 3 pi medios. Y yo digo que 3 pi medios es menor a... 3 pi medios es mayor a... Le puse cuartos. Ajá. Pi es mayor a 3. 3 pi medios es mayor a 9 medios. Entonces, menos 3 pi medios es menor a 6 menos 9 medios. 9 medios es 4,5, entonces 6 menos 9 medios es 1.5, algo así, 3 medios, pero esto va a ser menor a 2. Así que yo lo que digo es que la distancia de x menos a la puedo acotar con 2. ¿Vale? Entonces, ya tengo esto. Y ya tengo que la derivada de f siempre lo puedo acotar con menos 1. Con 1, perdón.
¿Por qué pusimos que, el chat me pregunta que, ¿por qué pusimos que 2 es menor estricto que 2? ¿Dónde puse eso? ¿Dónde puse que 2 es menor estricto que 2? En la parte de 10 sobre 2 menos 3 es menor que 2. Ajá, pero ese es este es igual a 2, perdón. Ahí está, ajá, este es igual a 2, sí, tienen razón. Ya, gracias. Sí, este es igual a 2, entonces podemos poner que esto es menor o igual a 2. Vale, entonces tenemos esto y pues el teorema que vieron con Luis ayer y que mencionamos hace rato nos dice que el residuo de grado 2n en el punto 3 pi medios de la función seno de x lo podemos acotar con el cómo acotamos a la derivada de f, en este caso le estamos acotando con un 1, sobre 2n más 1 factorial por la distancia de x menos a. Pero x menos a ya estoy diciendo que esto lo puedo acotar como con un 2. Entonces esto es menor o igual a 2 sobre 2n más 1 factorial. Entonces nosotros queremos, ya acotamos este residuo con este valor y nosotros queremos que esto sea menor a, ¿cuánto le pusimos? Un octavo, ¿ok? A un error de 1 sobre 20. Entonces esto es lo que queremos. Entonces necesitamos encontrar un polinomio de Taylor que con un cierto grado, con una n específica, el 2 sobre 2n más 1 factorial sea menor a un veinteavo. Entonces, creo que bastaría 2. Para n igual a 2 tenemos que el residuo del polinomio de Taylor de grado 2 por 2, que es 4, en el punto 3 pi medios de la función seno de x, es menor o igual a 2 veces 2 por 2 más 1 factorial. Eso es 2 sobre 5 factorial. Y 2 sobre 5 factorial lo podemos ver como 1 sobre 3 por 4 por 5. 4 por 5 es 20. 4 por 5 es 20, ajá, por 3, 60. Entonces, un sesentiavo y un sesentiavo, 1 sobre 60, si es menor a 1 sobre 20. Así que pues, yo digo que el polinomio de Taylor de grado 2n, en este caso de grado 4, alrededor de 3 pi medios, la función seno de x, evaluada en x, aproxima a seno de x con un grado, con un error, perdón, a un veinteavo. Entonces, este es el polinomio de Taylor que encontré. Vale, entonces aquí yo me apoyé en que ya habíamos calculado más o menos cómo era el polinomio de Taylor alrededor de 3 pi medios. Y pues lo único que necesitaba ahora pues es acotar pues a la derivada, a la enésima derivada de f sin importar qué n tomemos y acotar
la distancia de xa cuando x es 3 o cuando x es 6 y cuando a siempre es 3 pi medios. Entonces ya con eso, pues ya podemos encontrar este polinomio. El 3 pi medios es el ejercicio de hace rato. Si recuerdas, el primer ejercicio es calcular el polinomio de Taylor para cierta función de cierto grado en cierto punto. Y el primero que hicimos es la función de seno de x de grado 2n alrededor de 3 pi medios. Y pues como 3 pi medios cae en el intervalo 3 sextos, que es donde me pide que trabaje, pues tiene sentido trabajar con ese polinomio de Taylor. Con esta A. Vamos, por eso lo hice ahí. ¿Sí? Vale. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale. Pues nos queda poco tiempo, entonces vamos a ver si nos sale un último ejercicio. Ahora terminamos de escribirlo. Entonces, otra vez hay que calcular, hay que aproximar, ¿cómo se llama? Una función con un polinomio de Taylor con un cierto grado de error. Entonces, que la función sea f de x igual a raíz de x, error menor a un décimo, y en el intervalo 3/5. Entonces, necesitamos un polinomio de Taylor, necesitamos calcular el residuo, y para el residuo necesitamos la n más 1 derivada. Pues vamos a empezar a calcular derivadas. La derivada de f, pues es simplemente 1/2 de x a la menos 1/2. Y no sé si quieren calcular el polinomio de Taylor, pues hay que meter calcular las derivadas en un valor en específico. En el intervalo 3/5, pues está el 4, ¿no? Y pues el 4 tiene una raíz cuadrada que es 2, entonces tiene sentido trabajar con 4. Así que la derivada de f en 4 es pues simplemente 1/2 por 1 sobre la raíz de 4, que eso es 2, entonces esto es 1/4. Luego la segunda derivada de f es 1/2 por menos 1/2 por x a la menos 3/2. Y esto es, ¿qué? Menos 1/4 de x a la menos 3/2. Y f, la segunda derivada de f evaluada en 4 va a ser menos 1/4 por 4 a la menos 3/2. 4 a la menos 1/2 pues es 1/2. 1/2 al cubo es 1/8, ¿no? Entonces esto es 1/8, lo que es igual a menos 1/32. La tercera derivada de f es menos 1/4 por menos 3/2 por x a la menos 5/2, que es igual a, ¿qué? 3/8 por x a la menos 5/2. Y esta tercera derivada, evaluada en 4, pues es igual a 3/8 por 1/2 elevado a la quinta. Y eso es vamos a dejarla así. Vamos a dejarle como 1 por 2 a la quinta. Y yo digo que con un grado 3 tal vez nos es más que suficiente para aproximar la raíz de x, pero como necesitamos el grado 3, necesitamos que acotar el residuo, y el residuo necesita de la
derivada cuarta de x. Entonces vamos a calcular esta última derivada, lo cual es, ¿qué? 3/8 por menos 5/2 por x a la menos 7/2. Y esto es igual a menos 15 sobre 2 sobre 16. X a la menos 7/2. Pues bueno, vamos a juntar vamos a expresar el polinomio de grado 3 alrededor de 4 de la raíz de x. Esto va a ser pues f evaluado en 4, que es 2, más un cuarto, que es f' de 4, por x menos 4, menos un 32avo, que es ¿qué? 2 a la quinta. No, vamos a ponerlo así, un 32avo por 1 por x menos 4 al cuadrado sobre ¿qué? 2 factorial más 3 veces, no es cierto, más, ¿por qué 3 veces? Más 3/8. Bueno, 8 es 2 al cubo. 2 al cubo por 2 a la quinta es 2 a la 8 por x menos 4 al cubo sobre 3 factorial. Y si trato de simplificar esto un poquito, tendremos que esto es igual a 2 más x menos 4 sobre 4 menos 32 menos x menos 4 al cuadrado sobre 64 más x menos 4 al cubo sobre 3 sobre 3 factorial, te queda un medio por 1 sobre 2 a la 8 es 2 a la 9, ¿no? Algo así. Sí, creo que algo así. Vale, entonces, este es el polinomio de Taylor, que yo digo que me va a aproximar a la función raíz de x en con un grado de error menor a 1/10. ¿Hicimos bien las cuestitas? Sí. Vale, entonces yo digo que jala. Así que ahora lo que tengo que hacer es acotar. Tratemos de acotar la n más 1 derivada. Bueno, en este caso la derivada cuarta de f de t. Entonces queremos acotar esta cosa. Y ahora no pasa como el seno y el coseno, que las derivadas siempre dan siendo y coseno, y que pues estas siempre están acotadas por 1, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acotar esta cosa? Pues vamos a apoyarnos en la función x a la menos 7/2. Entonces sabemos que, o bueno, se puede probar por cálculo 1, la función x a la 7/2 es estrictamente creciente. Entonces, su inversa no, su recíproca, x a la menos 7/2 es decreciente. ¿Vale? Entonces, si yo me tomo cualquier t entre 3 y 5, pues bueno, esta t le va a ganar a 3. Y si t le gana a 3, cuando aplica la función vamos a tener que 3 elevado a la menos 7/2
va a ser mayor o igual a t elevado a la menos 7 medios. ¿Por qué? Porque la función x a la menos 7 medios es decreciente. Entonces tenemos que se da esta desigualdad. Pero mi cuarta derivada no es simplemente x a la menos 7 medios. La tenemos que multiplicar por una constante negativa. En este caso, menos 15/16. Entonces tenemos que, si multiplicamos por esa cosa, menos 15/16 de t a la menos 7 medios va a ser mayor o igual a menos 15/16 de 3 a la menos 7 medios. Y como estamos trabajando con t's positivas, tenemos que todo esto es menor a 0, ¿no? Entonces, se da esta desigualdad para cada t entre 3,5. Pero pues esto me dice que ¿qué? Que f, la cuarta derivada de f evaluada en 3, siempre está por debajo de la cuarta derivada de f evaluada en t. Esto a su vez es menor o igual a 0. Y esto para cada t entre 3,5. Y pues ya como todos estos no son negativos, tenemos que si calculamos el valor absoluto, pues el valor absoluto de la cuarta derivada de f evaluada en t, pues va a ser ¿cómo se llama? Menos la cuarta derivada de f en t. Esto pues va a ser menor o igual a menos la cuarta derivada de f en 3. Y esto para cada t entre 3 y 5. Entonces yo estoy acotando a la cuarta derivada de la función f con este valor menos la cuarta derivada de f evaluada en 3. ¿Y quién es ese valor? Donde esa cuarta derivada, bueno, esa menos cuarta derivada, pues habíamos dicho que era 15/16 de 3 a la menos 7 medios. Y eso lo podemos ver como 15/16. Bueno, vamos a ponerle como 3 por 5 arriba sobre 16 por 1 sobre 3. 3 a las 7 medios es 3 al cubo, no, 3 al, no, sí, 3 al cubo por raíz de 3. Entonces podemos cancelar un 3 arriba y un exponente del 3 abajo. Entonces esto lo podemos expresar como 1 sobre 16 por 3 al cuadrado por raíz de 3. Ah, perdón, me faltó el 5. Ahí está. Entonces tenemos que la cuarta derivada de f evaluante siempre es menor o igual a 5 sobre 16 por 3 al cuadrado por raíz de 3. Y esto para cada t en el intervalo 3/5. Y pues ya, esto era lo más difícil, porque ahora si definimos, si tomamos a como 4 y a x como, ¿qué? Como 3 o a x como 5, entonces no importa cuál sea el caso, la distancia de x a a siempre va a ser de 1.
Y así, el polinomio de Taylor de grado 3 alrededor de 4 de la función raíz de x, lo vamos a poder acotar con la cota que ya encontramos para la cuarta derivada de f, que es 5 veces 16 por 3 al cuadrado por raíz de 3, sobre, ¿sobre quién? 4 factorial en este caso, por el valor absoluto de x menos a la 4. ¿Sí a la 4 o no? Sí a la 4, creo. Pero bueno, haciendo cuentitas, a ver, 4 factorial es 2 por 3 por 4. Entonces, 4 factorial va a cancelar un exponente del 16. A un 4 del 16 me queda 4. Por 2 me queda 2. No, no es cierto, no se cancelan, perdón, no se cancelan. No se cancelan, ahí se quedan. Entonces, esto es 5 veces. La distancia de x menos a la 4, pues es siempre 21. Eso no importa, ¿no? Entonces, tengo el 4 factorial por el 16. Y el 16 lo puedo expresar como 2 a la 4. Por 3 al cuadrado por raíz de 3. Ahí está. Entonces, todas las cosas que yo hice es para decir que el residuo lo puedo acotar con 5 sobre 4 factorial por 2 a la 4 por 3 al cuadrado por raíz de 3. Y bueno, si quieren pueden hacer las cuentitas, pero yo digo que esto definitivamente es menor a un décimo. Entonces ya, por lo tanto, el polinomio de Taylor de grado 3 alrededor de 4 de la función raíz de x aproximan a la función f de x igual a raíz de x con un error menor a un décimo. Entonces, otra vez, ¿qué hicimos? Pues tenemos que aproximar la función raíz de x con el polinomio de Taylor de esa función, ¿no? Entonces, para calcular el polinomio de Taylor, empiezan a trabajar con derivadas. Yo digo, ahí ustedes tienen que decidir cuándo parar, pero yo digo que el polinomio de grado 3, es decir, tenemos que calcular las primeras 3 derivadas de f para calcular el polinomio de grado 3. Y yo digo que ese polinomio de grado 3 me va a aproximar lo suficientemente bien a la raíz de x con un grado menor a 10. Entonces, calculo la tercera derivada y calculo la cuarta derivada porque para eso necesitamos, la necesitamos para acotar el residuo. Bueno, ya que calculamos el polinomio de grado 3, sigue acotar la cuarta derivada de f en t, donde t varía de 3 a 5. Entonces, yo me aproveché de que la función x a la 7 medios es creciente para acotar a cualquier cuarta derivada de f en t con el valor de menos la cuarta derivada de f en 3. Y ese valor es precisamente 5 sobre 16 por 3 al cuadrado por raíz de 3. Y pues ya que hacen eso, pues simplemente definen su a, en este caso la 4 me sirve, y definen a x como 3 y a x como 5, así que la distancia de x a siempre va a ser 1, y haciendo ya todas las cuentitas tenemos que el residuo siempre va a estar acotado por este valor de aquí, el cual sí es menor a un décimo.